Y ya estamos en su programa, acá entre nos, ya estamos de regreso. Y pues bueno, ya estamos con nuestro compañero Luis, que hoy nos va a hablar sobre... ¿Qué tal, amigos? Pues ya en la sección de videojuegos, pues vamos a ponernos un poco polémicos, un poco Ya era hora, escandalosos, hacía de falta, hablar un poco sobre las cosas, mucha historia y no teoría. sé, ya muchos datos. Vamos a ponernos un poco más filosóficos o hasta chairos en este momento. Pero pues sí, vamos a hablar sobre la violencia, que se le da mucho crédito a los videojuegos y también sobre los escándalos que han pasado incluso en la industria, incluso en los negocios, en las empresas de videojuegos y sobre los videojuegos que han ocasionado polémica. Más o menos hablamos de esto. En la historia de los videojuegos más o menos abarcamos una que otra cosa que era medio polémica, Sí, juegos así para como que lo más adultos. relevante, ¿no? Ujú, sí, pero aquí ya pues vamos a hablar como de cómo lo ha tomado la sociedad en estos últimos años. Así es. Por ejemplo, mi querido Luis, me gustaría preguntarte rápido, antes de que vayamos entrando un poco más en materia. Para ti, ¿cuál es uno de estos primeros ejemplos polémicos en los videojuegos? Como rápidamente ya lo habíamos ido platicando desde que empezamos a hablar de la historia de los videojuegos, Ujú. pues en su principio eran más juegos de habilidad, ¿no? Llegar a un puntaje alto, superar, no sé, cierto número de niveles, incluso después ya empezamos con la mecánica de derrotar a un malo, A un si lo jefe, queremos ver, ajá. así. Sí, el villano, un jefe, sí. Exactamente, ¿no? ¿Y tú cuál consideras que es uno de los primeros juegos que pueden ser considerados polémicos, ya sea por su contenido, ya sea por la forma de ser jugado, o ya sea por alguna imagen, alguna animación? No sé, tú qué nos puedas decir al respecto. Que sean polémicos. Pues bueno, vamos a mencionar varios, pero obviamente aquí pues la digamos que la industria pues comenzó, ¿no? Ya desde los años 80, desde el Atari ya había juegos polémicos, obviamente. Los juegos para adultos, el D-Hard, que era un videojuego en el que pues eras un vaquero que violaba o pues sí, que trataba de violar Ok. a una india, ¿no? Nativa americana, ¿no? Entonces, pues el videojuego nada más consistía en que pues sí, esquivabas rayitos y pues tratabas de llegar al otro lado. O sea, realmente ni siquiera consistía en tanta habilidad el juego, o sea, realmente nada más era ¿Un pretexto? y yo incluso me trato de imaginar cómo era la imaginación de esos años de la gente, de los que compraban esos videojuegos, porque pues yo creo que estaban diseñados como para una película para adultos, ¿no? O sea, estaba diseñada para el autoestimulamiento, ¿no? Entonces, trato de imaginarme cómo era, pues en esos entonces, en los 80s, cómo es que esos pixeles para mucha gente resultaba ser pues hasta excitante, ¿no? Y cosa que ahorita hoy en día pues es hasta chistoso, ridículo, no te puedes imaginar que en ese entonces se ponían a fantasear con píxeles porque las gráficas no son realmente detalladas. Incluso es curioso cómo para esas cosas Atari sí en algunos juegos trató de ser algo detallado en sus gráficas, incluso o sea, para tratar de Los detalles demostrar son lo que son los cuentan. que cuentan y también es curioso cómo estos videojuegos venían en un estuche rojo, ¿no? Como No, haciendo referencia de que era un contenido fuera de lo común. ajá, y aparte pues como en esos años los tiendas de videocentros y así, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Épocas del Atari y así, en donde pues obviamente pues estaban todos los juegos, pero pues obviamente estaban los que estaban así, ¿no? En sus estuches, para que pues como las portadas eran realmente pues sí, pues muy gráficas, muy sexistas, muy incluso hoy en día esas portadas serían como de pues quita eso, ¿no? O sea, luego tendría censura definitivamente. Pero estamos hablando de una época en la que no había tanto control en ese tipo de cosas y eran los primeros, obviamente. Y pues obviamente la gente en ese entonces siempre echándole la culpa, ¿no? A los videojuegos. Bueno, y yo creo que también otra cosa que hay que mencionar, y ya lo habíamos comentado en la historia de los videojuegos, es que también no había un número muy alto de personas, ¿no? Con esos juegos, ¿no? Ujú. O sea, sí estaban en circulación, Pero pero no no era era tan como masivo. que algo que encontraras a la vuelta de la Sí, esquina, sí. ¿no? O con Ujú, tanta facilidad, quiero ujú. pensar, ¿no? Sí, sí, sí. Era más de un público hasta selecto, más o menos. Obviamente en esas épocas, ¿no? Y por eso mismo es que eran las épocas en las que los videojuegos eran más para los niños que para los adultos, ¿no? Pero en ese caso, por ejemplo, apenas Shigeru Miyamoto dijo en una entrevista que es el creador de Mario Bros.
que se siente realizado porque pues ya llegó a una historia en la que ya los videojuegos ya son multigeneracionales. O sea que ya cualquier generación juega videojuegos, ¿no? Hasta el abuelo, ¿no? O sea, el abuelo, el papá, la mamá, los tíos, los hijos, o sea, ya abarca completamente todo un modelo familiar, ¿no? O sea, cualquier generación ya está dentro de los videojuegos y que era cosa que cuando él comenzaba, pues era una industria en la que pues los que jugaban videojuegos eran los niños y pues alrededor nada más estaban los papás viendo qué era lo que jugaban, ¿no? Entonces, como venimos de esa época, pues obviamente la educación, y que fue más o menos lo que hablamos en el segmento anterior, que tiene mucho que ver, ¿no? La educación, la forma de educar incluso los hijos, toda una juventud. Y obviamente estamos hablando desde los 80, ¿no? En cuando obviamente, por ejemplo, el caso de Columbine, el tiroteo Ok. de Estados Unidos que pasó, se le echó mucho la culpa. Es un caso muy clásico de los tiroteos que ha pasado en Estados Unidos, que sí son delicados esos temas, porque pues estamos hablando de niños, ¿no? Ay, Que por ejemplo, para toda la gente que nos escucha, si gustan, muy recomendable ver un documental que se llama Masacre en Columbine, que te habla a grandes rasgos de esto que estamos comentando el día de hoy, pero adelante, mi querido Luis, no, continúa. no me acuerdo si en ese documental sí mencionaban sobre los videojuegos, creo que sí, ¿no? Más o sobre las películas y todo. Fíjate que rápidamente, yo creo que es importante comentar esto, ¿no? Muchas ocasiones siempre se va a hacer referencia a lo que está más de moda, ¿no? Ujú, Esto es un entonces, comentario que yo venía pensando desde que venía para acá, que leía un poco de material que nuestro compañero Luis me hizo el favor por ahí de filtrarme, de infiltrarme, dirían por ahí. Muchas ocasiones pensamos que lo que está más de moda por determinados contenidos, determinados colores, determinadas palabras o determinados gráficos llega a tener una influencia poderosa en la mente principalmente de los jóvenes, ¿no? Es el caso uno, pues, por ejemplo, de los videojuegos. Algunos videojuegos que han tenido contenidos un tanto más explícitos que siempre han hecho referencia a que pues influyen en el comportamiento de los jóvenes. Por ejemplo, en el tema de la masacre en Columbine, del documental en específico, se hace mucha mención a una serie que es South Park, ¿no? Y ajá. también se hace mención a un músico que es Marilyn Manson en esos años, que Sí, estaba sí, bastante se fuerte da y que por mucho. ahí se había, si mal no recuerdo, se había dado un caso de una persona que Sí, se había suicidado durante uno de sus ajá. conciertos, ¿no? Va de la mano con eso, porque por eso mencioné si había una, es que ya no me acuerdo, sí vi ese documental, pero ya tiene Un buen bastante rato, sí. que lo vi y no recuerdo si en ese documental más o menos muestran lo que pasó en la realidad de que pues el gobierno y todos esos medios de comunicación pues se trataron como de culpar, ¿no? A alguien hay que echarle la culpa de todo lo que está pasando, de la violencia que está pasando en nuestro país y pues los primeros de manera directa, pues por ejemplo, los que tuvieron, bueno, el que tuvo que ver con ese atentado o ese tiroteo, pues era seguidor de la saga Doom. Y como ya habíamos mencionado, Doom fue de esa época en la que los videojuegos como que escandalizaron mucho la industria por el tipo de sangre, por la temática del videojuego, que es shooter, disparos y todo eso, y en el que prácticamente estás en el infierno, pues disparándole a demonios y seres, a criaturas así, ¿no? Ese videojuego pues era seguidor de esa saga y pues obviamente pues aquí ya digamos que tuvieron el culpable directo, ¿no? Para quién echarle la culpa del por qué la influencia, ¿no? De esa como agresividad y ese impulso por querer matar, ¿no? Pero pues obviamente no está comprobado, ni siquiera por ejemplo en la información que te pasé pues no hay ninguna comprobación científica en la que le digan que porque juegas este videojuego, automáticamente te vas a volver violento, vas a replicar esas mismas conductas. Eso va obviamente mucho más allá, ¿no? De lo que puedas consumir, porque también, por ejemplo, se le echa mucho la culpa en estos tiempos a lo que son las narcoseries, ¿no? Y todo eso, hasta los narcocorridos y todo eso, ¿no? Cuando... Fíjate que algo que no sé, la verdad venía yo reflexionando, te digo que y tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, por ejemplo, a diferencia de es algo que yo estaba de verdad reflexionando hace rato, ¿no? A diferencia de una narcoserie, ¿no?
un videojuego que quizás hace referencia a determinadas acciones como puede ser de lucha o de combate, que son yo creo que como los que más vida tienen, ¿no? Por ejemplo, Mortal Kombat, Street Fighter, ¿no? Y algunos otros más. Yo creo que a diferencia de lo que vemos en una serie, al menos en un juego todavía nosotros poseemos el control de lo que hace el personaje al cual estamos, como podríamos decirlo, controlando, ¿no? A través del control o los botones y la palanca, ¿no? Obviamente, cuando vemos una narcoserie, cuando vemos una película que hace referencia a un tema de este tipo o a una película que hace referencia a violencia, obviamente vemos a individuos que están actuando aparentemente por sí solos, ¿no? Con conciencia propia y que sus acciones llegan a tener resultados ya sea en algún momento positivos, porque ya sabes que en las películas de acción nunca falta el malo que siempre le va bien, no tiene lo mejor y al bueno le va mal, porque nunca falta, o al héroe que parece que no lo daña nada y muchas ocasiones al ver ese tipo de cosas, por ejemplo, me acuerdo mucho de algo que se escuchaba en la época en la que Superman estaba a todo lo que daba, ¿no? Y se decía que muchos niños trataron de saltar de sus azoteas imitándolo, ¿no? Creyendo que haciendo eso ellos podrían volar. Sí. Entonces, es ahí en donde yo recaigo mucho. Estoy seguro que debe haber algo escrito por ahí en algún lado. Sí, de hecho hubo un caso. Tiene que ver con el comportamiento. Hubo un caso también de una persona en Es que, si te pones a pensar, muchas de estas historias pasan en Estados Unidos, curiosamente. O sea, obviamente también debe haber otros casos en otros países, como en Japón, pero vamos a llegar a eso más adelante, ¿no? Pero en Estados Unidos también hay un caso de un señor que comenzó a replicar casi lo que pasaba en el Grand Theft Auto, ¿no? Pues llegar, pegarle a la gente, golpear a la gente en la calle, tirotear a la gente, escapar de la policía. O sea, dice que toda esa inspiración la tomó del juego de Grand Theft Auto, ¿no? Entonces, aquí también pasó lo mismo, ¿no? O sea, automáticamente se le echó la culpa a ese tipo de videojuegos, ese tipo de contenido en los videojuegos de modo más realista y todo, que puedes pues prácticamente hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, asaltar un banco, bueno, en los modernos, ¿no? Por ejemplo, me gustaría preguntarte algo que tiene que ver más con un tema técnico de los videojuegos. ¿Eso desde cuándo es posible? Porque, bueno, rápidamente es una duda que yo tengo por ahí, ¿no? Como lo hemos venido mencionando, pues originalmente los juegos inician siendo pues de habilidad, ¿no? Un número de puntaje, lo que habíamos mencionado hace rato, ¿no? O sea, eso cumplir una misión o matar al malo. ¿Cuándo fue que se hacen abiertos? No sé si tú tengas el dato por ahí. ¿Cuál es el primer juego que tú consideras es abierto en el que no tienes que seguir un camino, sino que puedes darte el lujo de explorar, como pues el ejemplo de Zelda? No sé cuál haya sido uno de los juegos que empieza con esas libertades para el jugador dentro de ese mundo. Pues si somos ya bien específicos, pues desde el Atari, yo creo, del Adventure, que es como un videojuego así como tipo Zelda, pero obviamente con sus limitancias gráficas, que es un cuadrado, un cubo nada más, que está pues tratando de pasar por diferentes caminos, pasadizos, encuentras una llave y te vas por acá. O sea, no es tan lineal el juego, es más como de un mundo abierto, pero obviamente con sus limitancias, ¿no? Ya pasando a diferentes consolas o consolas posteriores, pues tenemos el Metroid, que pues igual tienes como un mundo de posibilidades, de diferentes caminos, que obviamente es un camino fijo, pero sí ya no es como Mario Bros, ¿no? Que no hay ningún otro camino, ¿no? Solamente vas a pasar los niveles y ya, ¿no? Aquí ya pues obviamente tienes más mundo abierto y esa libertad de poder hacer ya más cosas, pues desde los RPG también, digamos que tienes un mundo muy abierto de exploración y todo, pero de este tipo de videojuegos, como que ya más violentos y en los que puedes hacer como más cosas y así, pues uno de los primeros puede ser el Doom, por ejemplo, que igual es el que dije que es de disparos y todo, muy sangriento. Y de ahí podríamos pasar a los de Grand Theft Auto, pero los primeritos, que ni siquiera son como los de ahorita, que se ve como desde vista aérea. O sea, es muy diferente, ¿no? Nuestro compañero Richard tiene uno. Y está el de Driver, ¿no? El de Driver es más parecido a los Grand Theft Autos actuales. Y ahí sí podías pues hasta atropellar a la gente, ¿no? Bueno, fíjate que yo tengo otra duda, ¿no? Fíjate que nos acabas de dar un dato que se me hace bastante interesante. ¿A partir de dónde empieza esta libertad dentro de los juegos?
más o menos nos acabas de decir cuándo es que empiezan a poder los personajes dentro de los videojuegos poder, vamos a decirlo de esta manera, llevar a cabo acciones que podrían ser pues mal vistas o reprobables en el mundo real por temas Ujú. de ética, de respeto al prójimo, si lo podemos ver Sí, con esa palabra, por como ejemplo, el golpear, robar, romper, por ejemplo, algún juego que nos puedas decir que es el pionero en ese tipo de acciones. eh, buena pregunta, ¿eh? Pues, por ejemplo, está el de elevador acción. Ok. El elevador acción es de un ladrón que está, bueno, es más como un, yo lo veo más que es como un tipo detective o algo así, ¿no? Que está tratando de, o otro ladrón que pasa por, bueno, hasta se ve como cuando empieza el juego que pues como que lanza su látigo, bueno, ¿qué es? Su arnés o no sé qué es eso, ¿no? Para pasar de edificio a edificio, ¿no? Colgando y así ya se pasa, ¿no? Sí, sí, Al sí, sí, otro. sí, ajá. Y ya, pues el juego prácticamente se trata de robar el edificio y de ir, matando, pues, los diferentes, los otros ladrones que también están ahí en el edificio, que hasta les puedes aventar le disparas a la lámpara y se les cae la lámpara en la cabeza y ya está, como que se apaga la luz por unos segundos en el edificio. O sea, es una temática simple y sencilla, hasta graciosa en ese entonces, pero que obviamente pues ya estás como que ahí, ¿no? Como que rozando en las cosas como de violencia, que es muy básica esa violencia que hoy en día esa cosa nadie va a espantar, ¿no? Pero incluso hasta Pac-Man también tuvo satanización, incluso se le decía que la gente se volvía adicta porque empezaban Sí, a es cierto, hacer ahorita que dices eso, yo también llegué a escuchar un par a de leyendas replicar urbanas de, la ¿no? conducta de Pac-Man, de que pues no, es como es puras pastillas y todo eso, que hasta la leyenda urbana de Pac-Man es que es un un astronauta que ya está como que bien lurias, ¿no? Ya está bien loco porque está tomando muchas pastillas, porque está en el espacio y ve puras alucinaciones y las alucinaciones son los fantasmas, ¿no? O sea, de ahí se inventan otras cosas que ya ni al caso, ¿no? O sea, Pac-Man realmente está inspirado en una pizza, ¿no? O sea, no tiene nada que ver esas cosas, pero la gente pues inventa, ya sabes, la gente empieza a crear sus historias. Y también, por ejemplo, en la época del Play 1, cuando salieron los juegos de guerra que trataban de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el Medal of Honor o ya Call of Duty en Play 2, pero no se hizo tan viral esas historias en ese entonces, era que, por ejemplo, a los, ¿cómo se les dice? A los de guerra, ay, se me fue el nombre, Los bélicos. a Ah, los veteranos de guerra, ah, oh. veteranos de guerra, obviamente estamos hablando de Estados Unidos, que es allá donde pues, hubo más, pues prácticamente ahí no les gustaba que esos videojuegos para ellos era como un insulto o Como como una ofensa. una falta de respeto para toda la gente que murió en la guerra, Como, ok. incluso como civil, como soldado, como todo eso, ¿no? Todo lo que está relacionado. Y no les gustaba para nada y hasta así como que trataban de, pues, fue hasta cartas de petición al gobierno de Estados Unidos para que prohibieran ese tipo de videojuegos porque era algo que a ellos Les pues resultaba ofensivo. les resultaba ofensivo, yo creo que hasta les traía recuerdos de Vietnam, ¿no? O sea, como recuerdos de la guerra que pues obviamente no lo van a poder superar muy fácilmente, ¿no? Fíjate que eso es algo bien interesante, ¿no? Muchas ocasiones, yo creo que hay, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, hay videojuegos con temáticas que en ocasiones pues desafortunadamente nos toca vivir como lo puede ser algún percance en automóvil, alguna caída de alguna Ujú. estructura, a lo mejor alguna herida, ¿no? O hasta incluso por ahí, no sé, alguna caída de bicicleta, ¿no? Y muchas ocasiones cuando vemos esa acción repetida en los videojuegos o a través de un videojuego, pues vamos a decirlo así, como que muy, de forma muy inconsciente la recuerdas y como que te duele, ¿no? Si lo quieres ver de esa Ujú. manera. Sí, sí. Yo creo que algo muy similar pasaba, ¿no? Con estas personas. También hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Los videojuegos en esos años, principalmente como tú lo dices, los videojuegos que hablaban de guerra, quiero pensar que eran algo realmente nuevo, ¿no? Ujú. Sí. Pues que obviamente contaban, vamos a decirlo tal y como es, que no contaban la historia que ellos se sabían, ¿no? Que los Ujú. veteranos de guerra, por ejemplo, como la victoria de Estados Unidos, como el sacrificio de, no sé, determinados equipamientos o cómo fue en verdad el tema de la guerra, ¿no? Y cuando llega un juego que puede simular un poco de lo que sucedió, yo creo que resulta para ellos ofensivo desde muchos puntos de vista, ¿no? Sí. Como el no.
que no se está contando la verdad, el hecho de que se está tomando a la ligera, hasta incluso de que hay escenas que, como dices tú bien, les recuerdan a momentos que ellos O vivieron, que ¿no? para ellos sienten que están lucrando, no sé, Con el dolor de alguien con más. ajá, son cosas muy delicadas que obviamente salieron a flote en ese entonces, pero ni así, pues obviamente como que trataron de controlar la industria, ¿no? O censurarla, ¿no? Porque incluso Medal of Honor es una saga muy que no censura, o sea, el símbolo nazi lo ves tal cual es y hay otros videojuegos de guerra que no sé si es porque no tengan los derechos o las licencias o hay algo ahí o no quieren exhibir O simplemente, hacer apología, ajá, ¿no? o simplemente no se quieren arriesgar a ser censurados o lo que sea. Pero hay videojuegos que no tienen el símbolo nazi, por ejemplo, tienen una cruz nada más normal, ¿no? Así, o parecida, ¿no? Pero Medal of Honor, sí, por eso me encanta también esa saga, porque no, no censuraba ese tipo de símbolos, incluso las grabaciones de generales que estaban alentando a sus soldados y todo eso, incluso cosas que podían hacer un poco delicadas, obviamente en ese entonces, pues estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, obviamente no es un tema fácil, pero pues obviamente sí, eh, la industria no se queda atrás, ¿no? Hasta la fecha sigue haciendo juegos de guerra y hasta ya más violentos y todo, ¿no? Pero pues el sentido de los juegos de guerra nunca sí tuvieron su lado escandaloso, pero nunca se por ejemplo, a la talla de Mortal Kombat yo siento que no llegaron tanto, o sea, porque yo siento que más fue como un público en el que pues los que estuvieron involucrados en la guerra pues fueron los que más se ofendieron, ¿no? Pero aquí en Mortal Kombat ya estábamos hablando de nuevas generaciones, ¿no? De gente ya más allá de la guerra y todo eso, gente más ordinaria, por así decirlo, que ya no estuvo involucrada en eso, pero que obviamente pues ya hablamos de los jóvenes y todo eso, y por eso Mortal Kombat fue el que inició la clasificación, la SRB, que son las siglas de clasificación de los videojuegos, porque pues obviamente nadie, o sea, es un poco contradictoria esta época, porque podíamos ver a Jason, podíamos ver a Robocop, a Terminator, a Viernes 13, hacer todas esas películas sangrientas y todo, en los ochentas, pero si veíamos sangre pixeleada, ahí sí todo el mundo, wow, ¿qué pasó? O sea, ¿Sabes? Yo creo que aquí, yo creo que aquí tiene que ver una cosa. Por ejemplo, fíjate que yo creo que ahí tiene que mucho que ver con el tema tecnológico y en donde nos encontrábamos parados en el tema de la distribución de los contenidos. Porque, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que en ese entonces, yo recuerdo mucho rápidamente ahorita que tú lo mencionas, yo no sé cómo estuvo la regulación para la venta de videojuegos en determinados años, pero al menos yo tengo memoria de que por ahí de los 2000 todavía si ibas a un... No, todavía a finales de los noventas, ujú, principios de los 2000 si ibas a un videoclub todavía había una área o una serie de películas con su... con su clasificación. su etiqueta de restricción por Ujú. el tema del contenido. Y si tú ibas como menor, obviamente no te rentaban Sí, ese... sí, sí. No te rentaban esa película, ¿no? Ujú. Porque venía implícito que tenía una categoría o estaba catalogada como clasificación tal, ¿no? Ok. Aquí yo creo que también habría que como que pensar un poco y en algún momento sacar ese dato curioso de cuándo es que a los videojuegos se les empieza a pedir Ujú, pues es un que tema de clasificación de contenido. fue en ese momento, porque como antes de Mortal Kombat no había, o sea, pues todo el mundo podía comprar, incluso pues hasta los juegos que te dije de Atari, ¿no? Obviamente a lo mejor si era un lugar más controlado, como un videocentro o eso, pues sí, a lo mejor sí había ciertas restricciones, ¿no? Pero si estamos hablando de que ibas al supermercado y todo y te comprabas el Dragon Crest, el Demon Crest, o te comprabas el Mortal Kombat o el Doom, sin saber, obviamente en esa época ni siquiera estaban clasificados todavía, y sin saber qué eran, y ya de la nada pues ves que está jugando el niño y todo, y la mamá pues dice, ay, ese juego, ¿de dónde lo sacaste? O ¿a poco tu papá te compró ese juego? O sea, eran épocas en las que obviamente ni te informabas del videojuego cómo era, te dejabas guiar más por la portada Exactamente, que exactamente. por otras cuestiones. Aquí la portada era como que el máximo punto de referencia en el que podía tratar un videojuego, a lo mejor la contraportada, los recuadros del videojuego, pero más allá
todo estaba como a ser descubierto, si Ajá, lo o sea, queremos ver como así. con el factor sorpresa, ¿no? O De a sea, ver qué iba a pasar. podremos decir que en algún momento los papás que llegaron a comprar videojuegos de los que alguna vez se fueron o se quejaron, no tenían conocimiento de los contenidos, Ujú. porque pues, obviamente el videojuego no revelaba mucho del contenido porque era parte, vamos a decirlo de esta manera, de atraer el hecho de que lo compraran, lo jugaran, te lo llevaras a Ya y casa, también ¿no? creo que también hay descuido también de los papás en ese sentido, porque, o sea, si acompañaban a lo mejor al papá y todo, pues no estabas muy al tanto del videojuego. Aparte, si no te latían los videojuegos en esa época, pues menos ibas a tomarle atención a eso, ¿no? Pero, pues creo que también ahí se veía un descuido, ¿no? De los papás porque pues no controlaban eso. Y aparte, apenas empezaba, que era lo que también, pues es difícil, ¿no? Cuando algo apenas empieza, pues todos caen, ¿no? O algo como que empieza ya a formarse, ¿no? Es aquí cuando la clasificación de videojuegos dicen, bueno, pues ya desde este entonces vamos a clasificar los videojuegos ya para que tengan un mejor control de lo que es visto y de lo que no, que de lo que puedes consumir y de lo que no. Pero pues obviamente a pesar de eso, por ejemplo aquí en México, pues las clasificaciones de videojuegos, pues acá casi a nadie le importó, o sea, realmente si había clasificación en videojuegos de Play 1 a nadie le importaba eso Bueno, realmente, o sea, yo creo que aquí recaemos en lo mismo, ¿no? O sea, el el tema descuido, ¿no? el tema de la distribución. Ujú, No hay que olvidar lo que comentábamos cuando estábamos hablando de la historia ¿no? Que México se prestó mucho al tema de la piratería. Entonces, a ujú, través de sí, pues, como tal, del disco pirata, ujú. si no había una regulación para la venta de material Sí, con menos derechos de autor, para... pues menos para material con contenido explícito, ¿no? Sí, no, ahorita ya está más controlado, obviamente, pero ahorita ya es más controlado porque ya todo es digital y pues obviamente ya se Todo es en rastrea. línea, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, Y si, por ejemplo, un video, bueno, más o menos, ¿no? Porque pues igual un puberto, que será de 15 años, 14 puede hacerse una cuenta falsa de YouTube y ya ver contenido pues más explícito para adultos o en otra página, ¿no? Es fácil, ¿no? De igual puedes pues hackear el sistema con eso, no hay tanto problema, pero pues, obviamente ya hay más restricciones, entre comillas, ¿no? Porque igual, o sea, ves redes sociales y todo y te vas a meter en eso solo con una cuenta falsa diciendo que eres mayor de edad, aunque ni siquiera lo eres, ¿no? solo hay que picharle en la opción Sí, soy mayor de del edad, 80 para ya. abajo y ya. Y ya, o sea, realmente no, no hay un control más directo como lo había antes, ¿no? Que ya es como por terceros, por plataformas y todo eso. Y obviamente, pues, hay videojuegos que a lo largo de la historia han sido satanizados dentro de aquí, de nuestro país. Por ejemplo, aquí también... Por ejemplo, rápido, esa pregunta te la quiero hacer. Ajá. ¿Algún videojuego que, como dices tú, haya sido satanizado, pero en realidad no lo merecía? Pues los de Pokémon, o sea, Ah, ¿ya en o serio? sea, en la época, sí, o sea, Si el Si anime. Chapu juega Pokémon, ¿es violento? No, no, pero pues obviamente en esa época todo el mundo decía que ¿Era del es que diablo? es que se puso de moda en los 90 cuando recién salía la serie. Es que hubo un acontecimiento en Japón en donde hubo un capítulo de Pokémon en la que como 500, 700 niños entraron en convulsión, ¿no? Ah, ya, sí, sí, ajá. Los 700, 500 niños se convulsionaron y tuvieron epilepsia y todo eso. Eh, sí es un dato que sí está registrado, que realmente sí pasó, pero que realmente no tenía culpa, creo que hasta No tiene que ver o con sea, el tema de ese videojuego. capítulo de hecho creo que hasta lo prohibieron, igual en México lo llegaron a pasar una o dos veces y ya de ahí no lo volvieron a pasar. Es una parte como de, creo que es Pikachu el que está como que lanzando Impact Train, o no sé, pero hay una parte en la que se ven muchos colores, así como, no, de hecho no tan exagerados, pero sí, esa escena particularmente, no sé por qué, hizo que muchos niños entraran en epilepsia, ¿no? Entonces, desde ahí, muchos sacerdotes, padres y todos esos, obviamente en Latinoamérica, pues empezaron a tomar de referencia como que eso, y aparte otras series, ¿no? Como Dragon Ball, Ah, sí. este, Algunas de robots también, ajá, me de parece, si mal no Transformers, sí, recuerdo. sí, sí, Digimon y todas esas, Por ejemplo, sí, empezaron a decir que eran del diablo, o que que traen pues, mensajes satánicos, ajá, ¿no? Por hasta, ejemplo, si ahora sí que así a ojo de buen cubero, diría por ahí el dicho mexicano, ¿tú quién crees que ha sido, pues vamos a decirlo así, el ente, institución que de repente ha tenido más quejas, más piques o que ha estado en contra de videojuegos?
La iglesia, el gobierno o como tal el tema de los padres de familia? Buena pregunta, porque sí están como que ligados Muy, los muy, tres. muy, muy a la par. Yo siento que en primer lugar sería la iglesia, Ok, en primer lugar. Yo creo que ya de ahí seguiría el gobierno es que no sé, entre los padres y el gobierno está como que muy igual la cosa, ¿no? Yo siento que ya sería después el gobierno y ya al final los padres de familia, ¿no? Porque ya siento que ya los padres de familia ya son los que se están metiendo, pero ya de manera más interna, obviamente con lo que pasa con sus hijos y todo eso, ok. ¿no? Digamos que ya es como la última, ¿cómo se diría? Pues la última voz que sale al aire, o sea, la última voz El que último empieza, el comentario. último comentario, el gobierno pues es constante. De hecho, apenas creo que Claudia Sheinbaum dijo algo sobre los videojuegos, de que pues igual conducen mucho a la violencia y todo eso. Fíjate que yo ahí sí tengo como un comentario Ajá. bastante cotorro y coqueto. Muchas ocasiones cuando yo me pongo a pensar en la gama de videojuegos que tenemos hoy en día, o la oferta de videojuegos que tenemos hoy en día, Ujú. la mayoría que tienen que ver con aspectos de violencia están ambientados en escenarios muy americanos. No sé si te hayas percatado de ello, ¿no? Ujú. Muy en ciudades grandes, con edificios altos, con playas, con autos último modelo, bueno, al menos desde mi percepción, ¿no? Ujú. Pero yo he visto pocos juegos, no sé qué tan equivocado o qué tan en lo cierto esté. Yo sé de pocos juegos o he visto pocos juegos que aborden el tema de la situación de México y el crimen organizado. No sé si existan, no sé si tú nos Pues el puedas primero pasar que ese me dato. llega a la mente es el Red Dead Redemption, Ok, que es de PS3, PS4 y el Red Dead Redemption 2. Pues son videojuegos que hasta más o menos hablan de la guerra que se vivió entre Estados Unidos y México, ¿no? O sea, sí hablan de hechos históricos hasta ese tipo de fechas en los 1800, ¿no? Y sí hablan más o menos de ese tipo de cosas que se vivieron, porque salen mexicanos incluso en ese, ok. en ese videojuego, y hasta el lenguaje y todo, y hasta más o menos cómo eran las organizaciones de ese entonces, los soldados y todo eso, y sí se mostraban ciertas conductas, hasta machismo. O sea, obviamente no es un videojuego para niños, ¿no? Pues sí, también entra en la clasificación de para adolescentes o adultos, ¿no? El Red Dead Adult Redemption, grandes. adult grandes, ya más experimentados, pero pues obviamente no es un no, hasta eso no le echaron tanta arena al Red Dead Redemption, porque como estás ambientado más como en el oeste y todo eso, como que sí hay violencia, incluso con animales y todo. O sea, hasta puedes matar ahí a un venado y todo. O sea, se vuelve muy grotesco a veces, pero, o sea, como está más tranquilo, digamos, el No excede ambiente. como los parámetros de ese mismo Ajá, o sea, ambiente. no se puede comparar como por ejemplo que estás atropellando, pues, a 20 personas en el Grande Auto, a que estás pues matando. Bueno, O sea, no sé, es está muy igual de grotesco. O sea, no quiero comparar, porque también matar un venado es no es como igual. de lo mejor del Sí, mundo, ¿no? tampoco, o sea, es muy horrible, Pero como pero dices tú, está dentro de los parámetros de su historia, de su era, ¿no? Por pero es más ejemplo, gráfico, obviamente, videojuegos más con adrenalina, más acción, más dinámicos, más rápidos que Red Dead Redemption, que pues obviamente es hasta en las primeras misiones hasta tienes que ordeñar vacas y pues cuidar al ganado y hacer cosas aburridas de granjero y de vaquero, ¿no? Pero ya conforme va avanzando el juego, poco a poco se vuelve un poco más violento, pero no al grado de otros videojuegos, incluso como Resident Evil o Silent Hill, que ahí obviamente hay la sangre, el miedo, los asesinatos, todo eso obviamente vienen gráficamente, porque muy bien explícitos, muy ¿no? explícitos, porque el videojuego está ambientado en eso y es sobre eso. Y ahorita que estaba mencionando sobre los animales y todo, también a Pokémon, en sus inicios también se le echaba mucha satanización, porque incitaba a la explotación animal, ¿no? Si te pones a pensar, y de hecho sí tiene una buena analogía, Pokémon a lo largo de las generaciones poco a poco dejan ya de parecer animales, ¿no? Ya casi ni parecen animales, ¿no? Las nuevas generaciones, y el Chopo debe Están saber, bien raras, güey. las nuevas generaciones de Pokémon ya no parecen Pokémon tanto, ¿no?
Por eso mismo de que Nintendo ha tratado como de quitar esa apariencia animal, para que no piensen que es como explotación animal o adiestramiento animal, pero que prácticamente los tienes encerrados. O sea, sí se le criticó bastante en ese Apología, aspecto vamos a decir, como le dice, ¿no? Apología al maltrato animal. al maltrato animal por el hecho de que pues los tienes encerrados en la pokebola, de que pues los mandas a que se golpeen, o Sí, sea, ya nada se como puede. si tuvieras un perro de pelea, ¿no? Y prácticamente pero encerrado en tu pokebola, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pues en ese sentido también se le empezó a satanizar Por a ejemplo, Pokémon. rápidamente, algo que nos puede decir, porque también el tiempo se nos va acabando. Desde tu opinión como gamer, pues, hasta incluso como analista de videojuegos, ¿tú qué recomendación le podrías dar a la gente a la hora de escoger juegos, ya sea para un menor, en qué darse cuenta, a lo Ujú. mejor en los avisos que trae el empaque, o a lo Ujú. mejor las advertencias que trae la descripción a través de, si lo compras en línea o estás jugando en línea? ¿Qué tipo de consejos le podrías dar a las personas que a lo mejor son responsables de Ujú. un menor y que están a cargo de saber o de dotarlos de un videojuego, ¿no? Mm, si quieren evitarse tanto problema con sus hijos y que de Los lo que consuman, sobrinos, y así. ajá, yo siento particularmente que lo mejor sería que ellos consuman Nintendo, porque pues, o sea, sí, Nintendo también tiene videojuegos violentos y todo, pero no son tantos, o sea, no radica tanto Su lista de videojuegos ajá, explícitos es muy corta. pues sí tiene bastantes, de hecho tiene los Dark Souls también, tiene Resident Evil, o sea, sí tiene juegos que obviamente se consumen hoy en día que son violentos y todo, pero también tiene un gran catálogo y en su mayoría que pues sí Es son, familiar, sí, que es más familiar o incluso que tienen un aspecto más, afable. más agradable, no tan adulto, en algunos hasta más o menos infantil, pues colorido, ¿no? Más que infantil, colorido, ¿no? Por ejemplo, Donkey Kong, Kirby, Star Fox, todas esas sagas, pues son de Nintendo, ¿no? O sea, obviamente tienen mucho de qué ofrecer, mucho entretenimiento y todo, pero pues si ya lo comparamos a que consuma PlayStation, por ejemplo, sí se va a poner un poco más, serio en el aspecto gráfico y en el aspecto ya más maduro, ¿no? O Ok. sea, va a ser un poco diferente y en ese caso pues ya de ley va a tener videojuegos menos coloridos y menos agradables a la vista, ¿no? No menos agradables, me refiero a que no se vean bien, sino que ya más adultos, ¿no? Va a encontrar Red Dead Redemption, va a encontrar The Last of Us, va a encontrar los Grand Theft Auto, va a encontrar Uncharted, o sea, va a encontrar una variedad de juegos que son más agresivos, violentos, ¿no? Que obviamente también te puedes fijar en la clasificación y si por pura casualidad les roban la tarjeta de crédito y compran skins para el Fortnite o para comprar otro videojuego, pues enterarse de qué videojuego es el que están descargando, porque pues no les cuesta nada, pues nada más checar qué videojuegos son los que consumen sus hijos, ¿no? Pero más allá de eso, pues obviamente darles no soy psicólogo, ¿no? Pero darles la orientación, darles el seguimiento a ellos, ¿no? Pues dejarlos tan aislados en lo que hacen o en lo que ellos consumen, porque más allá de que, vuelvo a lo mismo, o sea, no hay ninguna comprobación científica de que un videojuego Aumente. te aumente o te reduzca los estándares de violencia o de agresividad, ¿no? No hay ningún videojuego que tal cual, o sea, hay estudios hasta en el que, por este tipo de tiroteos que hubo y todo, sí se ha investigado con videojuegos, en el que se han puesto incluso personas un A grupo de convivir, ¿no? personas, ajá, un grupo de personas que juegan puro Grand Theft Auto y en sus estándares de agresividad y todo eso no se les notó crecimiento o que alguna influencia, ¿no? Directa de ellos, ¿no? Entonces aquí pues radica más en el aspecto psicológico, en el aspecto emocional de las personas, en el aspecto, en el contexto en el que están pasando por ese momento las personas, ¿no? Que son víctimas de ese tipo de conductas, ¿no? Agresividad, violencia, e incluso psicópatas, o sea, hay personas que de plano pues prácticamente han matado a otras. Entonces pues aquí ya va más allá del por ejemplo, Estados Unidos nunca menciona nada sobre la forma tan fácil de adquirir armas, ¿no? Incluso para menores de edad, ¿no?
Obviamente que es un país que ya está completamente regulado y estandarizado el uso de armas para civiles, pero Estados Unidos casi nunca toca ese tema y es más fácil obviamente echarle la culpa a los videojuegos, ¿no? Decir, pues, pues mataste a estas personas porque pues juegas Doom, o sea, Te pues influenció cómo el no vas juego. a, ajá, o los papás de ese entonces que también era como de, pues no, pues la culpa es del videojuego, ¿no? Pues la culpa es porque no le pones atención a tu hijo, o sea, la culpa es porque no, tienes el seguimiento correcto de lo que está haciendo y de lo que no está haciendo, no prácticamente del videojuego, porque el videojuego no te está obligando diciendo tal cual, haz esto o haz el otro, ¿no? Y si hay personas que tienen cierta influencia en esos videojuegos de forma directa, obviamente es porque ya tienen acá otros problemillas, ¿no? Que ya... Sí, yo creo que este tema se prestaría para que un poco más adelante habláramos a el tema de la violencia y cómo se está relacionando o cómo se está llevando pues, ya con las capacidades de poder jugar en línea. Algo que acabas de decir y eso me parece como muy, muy interesante, como para dejarlo, vamos a decirlo en el tintero y sacarlo más adelante es, pues que ya no sabes con quién estás jugando del otro lado de, ¿no? También, sí. No, eso yo creo que sería un punto que más adelante podríamos tocar, porque alejado de que a lo mejor te encuentres aquí no te imaginas del otro lado, a veces tú no sabes el nivel, esto yo lo venía reflexionando, el nivel de pasión que puede desarrollar una persona por el ganar o perder un juego, ¿no? Alejado de que sea un videojuego en donde haya violencia, por ejemplo, pues yo creo que a lo largo pues, del tiempo hemos visto cómo hay gente que que después o posterior a un juego de fútbol se encienden los ánimos y Ujú. hay hasta balazos, Sí, ¿no? sí, sí. Pues apenas Y que pasó el del América y Toluca, los mismos americanistas ya se andaban dando, o sea. así es, exactamente. Entonces, yo creo que en muchas ocasiones también, esto que voy a decir, se me haría muy, muy padre en algún momento volver a comentarlo, hasta dónde puede llegar la pasión de una persona por un videojuego. Eso se me hace un tema muy, Sí, muy sí interesante, ha ¿no? llegado a extremos, a niveles extremos, pero vuelvo a lo mismo. Aquí ya no radica tanto sobre el videojuego, sino Videojuego, sobre la sino otros, persona. exactamente, y sobre otros Sí, elementos que hay a su porque hay alrededor, ¿no? casos en Japón, por ejemplo, de personas de jóvenes más bien, o sea, ni siquiera son señores y así, o sea, prácticamente estamos hablando de adolescentes, jóvenes, que se han muerto por el exceso de las horas en las que han jugado videojuegos. O sea, estamos hablando ya de horas inhumanas, ¿no? De sobrepasar el límite humano. Ya hablamos de 70 y tantas horas seguidas, o cuarenta Fíjate y que, tantas horas fíjate que seguidas. eso se me hace algo bastante interesante porque muchas ocasiones lo que te decía hace un momento, ¿no? A veces, bueno, ya al menos el tiempo o cuando llegué a jugar videojuegos, yo recuerdo que a lo mejor lo más que llegué a jugar fue una tarde entera, Ujú. o en algún momento cuando hubo chance, una noche hasta las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Ujú. Que era cuando yo decía, ya me estoy durmiendo, ya no puedo más, ahí muere, ¿no? Sí, sí, Eh, pero porque obviamente pues había pues como el tema de que pues, los papás estaban ahí de ya sí. duérmete o Ujú. pues a O veces tú sea, no se prestó tenías, la ocasión, se ¿no? prestó la ocasión Ujú. exactamente, pero sí estaría muy interesante en algún momento comentar hasta dónde ha llegado pues, la pasión por los videojuegos, porque yo he escuchado un par de casos que he visto tanto a través de internet o que en algún momento llegué a leer, incluso en algún artículo, o hasta incluso en estos aunque usted no lo crea, porque Ujú. también por ahí llegué a ver un caso o dos. Entonces, pues, por ahí sería como, Sí, podría dejarlo en el y tintero. es que aquí ya más que pasión, yo creo que ya sería como adicción, ¿no? O como, no tanto adicción al videojuego, porque de igual forma no se ha comprobado que genere adicción, pero, o sea, es que lo que te digo, o sea, aquí ya radica más de la persona, ¿no? De la que Ujú, está ujú, haciendo ujú. eso, pero sí ya se vuelve como un trastorno compulsivo muy adictivo también para Hasta ellos. incluso un Está, nivel de fanatismo, sí, ¿no? sí, sí, Quizá o por... sea, se vuelve demasiado adictivo ya en el momento en el que pues ya prácticamente no puedes evitar. separarte de la realidad del Ajá, o sea, videojuego y ya regresar a la tuya. prácticamente ya tienes que vivir todo el tiempo de eso, ¿no? Entonces ya obviamente cambias muchas cosas de tu vida y así. Hay una parodia muy chistosa en South Park de este caso, de que pues está jugando horas continuas, no más de 24 horas continuas y que ya está prácticamente hace del baño ahí sentado y todo, ¿no? O sea, y le dan asistencia para que haga del baño y entonces esta parodia pues también radica en ese tipo de jugadores que se la viven en esos videojuegos que la mayoría son videojuegos online también, pero que sí ha habido casos en los que ha habido adolescentes que se mueren a las
no sé, 70 y tantas horas de estar jugando continuamente, sin dormir, sin comer. O sea, es que ya estamos hablando aquí que pues cómo no te va a pasar eso si ya estás sobreexigiendo el cuerpo más allá de lo que puedes Así soportar, es. ¿no? O sea, entonces igual aquí directamente se le echa culpa al videojuego de pues que pues por la culpa del videojuego pues tú estás matando gente que se queda jugando horas y horas, ¿no? Como una droga, ¿no? Más o menos, pero pues obviamente aquí no te estás poniendo a pensar que pues aquí la persona está sobre exigiendo su cuerpo más allá de lo que pueda soportar, ¿no? Entonces por eso ya pues muchos pues se mueren, ¿no? En el intento de jugar más de 48 horas seguidas, que son más de dos Así días es. seguidos. Así es, pues mi querido Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De nada, pues ya hablaremos de otros temas parecidos ya más adelante. Sí, más acá, más relax, más light, más light. Y pues rápidamente, antes de irnos, unas pequeñas recomendaciones, ya saben, con esto del inicio de las lluvias, para toda la gente que maneja bicicleta o maneja motocicleta, recuerden que una recomendación muy importante es tratar de no pasar por lugares inundados, pues no sabes, ya que pues, la visibilidad no es muy buena, si puedes encontrarte con una coladera abierta o con algún bache que pueda hacerte perder el equilibrio y hacerte caer. También no se confíen de las piedras que ponen en los ríos sobre las banquetas. Ven que luego Ah, como para pasar. ajá, que luego se inundan, luego las piedras están como medio desniveladas. Ayer yo me iba a caer, por ejemplo, en ese caminito, entonces tengan cuidado también con esas piedras, no se confíen del todo. Así es. Pues tratar de cruzar de la mejor manera. Ya si te vas a mojar, preferible mojarte el pie a A mojarte todo el todo si te cuerpo, sí, caes. sí, O sea, sí. Así es. Y pues rápidamente ya solamente para la gente que todos los días se tiene que transportarse con su unidad de su trabajo a su casa. Recuerde que también en esta temporada de lluvias no es muy recomendable pasar por lugares que estén inundados, puesto los niveles del agua pueden ser superiores y pues, esto puede dañar pues, como tal el sistema de su auto, ¿no? Y dejarlos varados. Entonces recuerden a toda la gente que nos escucha, tomen las precauciones debidas, siempre traten de respetar semáforos, señalamientos y pues para toda la banda que anda en bicicleta, recuerden también tenerle mucho cuidado a toda la banda que anda en bici, traten de respetar su distancia luces. y siempre tener una distancia de seguridad para poder frenar de manera correcta y poder evitar accidentes. Luces para los ciclistas, luces, porque sí, Porten sus luces, su chaleco en las antirreflejante, noches sí, tarde noche su sí casco, así es sí también. es bastante complicado incluso para los conductores de autos, pues más o menos Poder percatarse de... verlos y así de reojo, o sea, siempre te va a salvar la vida la luz, así que úsala. Así es. Muchísimas gracias. Estamos en su programa acá entre nos. Hasta la próxima. Ya.